de lectiva 1, cuarto semestre, asignatura que está enfocada a los microcontroladores y pues que en este momento pues la dirige el profe Wilson Molano. Antes de iniciar, como siempre, quisiera preguntarles cómo van las cosas, si existió alguna duda previa a la clase anterior, por favor, darle a socializarla y le doy, digamos que solución alguna frente al trabajo que hemos realizado. Espero que ya en este momento pues ya tengan algunos de ustedes el software instalado, los software correspondientes con el fin de poder trabajar ya esta clase de forma, digamos que práctica. Esta asignatura es muy práctica. Hoy voy a arrancar con los simuladores, pero lo vamos a hacer muy tangible, que eso es lo que más me interesa. Ayer me pedían el plano del quemador, nadie me escribió, entonces se me olvidó, hasta ahora me acuerdo, entonces escríbanme, por favor, escríbanme aquí al tablón, porque no encontré ningún mensaje por parte de ustedes, mis chicos, recordándome la situación. Entonces, pues no hay problema, esta semana, si mañana me escriben, yo con mucho gusto los busco, ¿listo? Listo. Profe, yo sí le quería comentar, pues traté de hacer el ejercicio que su merced había hecho en el MP Lab y Sí, pues me salió al final un error, pero muéstrame entonces el error, muéstranos, por favor. ya un momento, Vale, claro que sí. abro el Te voy programa. a presentar en este momento y te doy el espacio a ti. Entonces, bueno, mientras que lo abres, me avisas, porfis, me hablas y yo continúo, ¿listo? Listo, profe, tranquilo. Cuando Entonces, lo tenga bueno, listo, lo aviso. eso, de una, vale. Entonces, listo, chicos, vamos a iniciar. Con el permiso de ustedes, comparto mi pantalla. Ya siempre quiero darle claridad al espacio que tenemos, a la asignatura que tenemos. Entonces, hoy vamos a trabajar con el MPLAB. La clase pasada quedamos aquí, ya hicimos la compilación, el código base de trabajo, listo, aunque recuerden que también está ya, digamos que establecido un código básico que quiero que hoy hagamos un pequeño blink, ¿vale? Entonces vamos a hablar de algunos elementos importantes. Aquí lo hacen sobre un cristal de 8 MHz, aquí sobre un cristal de 20 MHz, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, recordar elementos importantes en la programación, que existen variables tipo int, donde yo guardo y almaceno información de forma entera, variables tipo float, que son variables que puedo almacenar información positiva de números decimales, variables tipo double, que son aquellas variables que son decimales tanto positivos como negativos, variables tipo char, que es aquellas variables donde almaceno letras, variables tipo date, que son variables donde almaceno datos de fechas. Ojo con eso, ¿vale? Y también hay variables que se pueden trabajar como bits, son los famosos puertos. Entonces, hoy vamos a hacer nuestro primer ejercicio, sencillito, vamos a empezar a comprender cómo funciona el microcontrolador, cómo lo debemos montar, aunque ya aquí hay un esquema previo ya montado, ¿no? Pero vamos a configurarlo de la siguiente manera. Entonces, algo importante, el programa principal son los famosos main, ¿vale? Entonces, esta sería la estructura del programa principal. Recordemos que para hacer comentarios de una sola línea utilizamos el // para que lo tengan presente. Si yo quiero hacer un comentario de muchas líneas, utilizo el /*, y ven, si pueden visualizar, el color de las letras cambió, ¿no es cierto? Y yo puedo escribir cuántos elementos quiera acá y el software lo va a tomar como comentarios. Ojo, los comentarios no son líneas de código, son solamente orientaciones para el programador. Si yo quisiera quitar ya este comentario, lo hago con asterisco /. Y si yo vuelvo a escribir acá, vean que ya el texto cambió y voy a volver a colocar mi main. Importante con esto, ¿listo? Entonces, main void, ¿qué significa? Entonces, vamos nuevamente a iniciar, dejar como estaban las cosas. El main void es el programa principal y void significa vacío. Entonces,
Un programa vacío con una función de inicio vacía. Eso es lo que quiere decir esta estructura acá. Ya sabemos lo de los fusibles. Ayer miramos cómo lo configuramos. Y además le vamos a decir que vamos a usar un delay. Ojo, los delays son demoras. Donde voy a utilizar un reloj de 20 MHz, que fue lo que configuramos en este espacio. Entonces, hoy vamos a hacer nuestro primer código. Entonces, nuevamente les reitero, si tienen alguna duda, remítanse a este espacio. Y vamos a utilizar el código más sencillo. Entonces, ojo, para que un programa se repita, digamos que sea cíclico, en los microcontroladores siempre vamos a utilizar la función while. ¿Qué traduce while, compañeros? Mientras. Qué pena, profe. Entonces tenemos la variable y la función mientras. Entonces va a funcionar esto mientras todo sea verdadero. Recuerden que true es verdadero. Mientras todo lo que esté en el paréntesis, o bueno, en la función, sea verdadero. Siempre todo va a ser verdadero porque ya le estamos diciendo que la función es verdadera. Entonces, vamos a denotar algunos espacios interesantes aquí. Entonces, en el código en C, aquí es el espacio de la configuración de pines. Configuración de pines y comportamiento de los puertos. ¿Listo? Recuerden que si fuera Arduino, aquí aparecería algo que se llama un voice setup, no sé si lo tengan presente, y después aparece algo que se llama un loop, que es el famoso while. Aquí funciona de la misma manera, pero está dentro de algo que se llama un programa principal. Entonces, este espacio de acá va a ser el espacio donde yo voy a declarar variables, espacio donde yo configuro cómo van a funcionar los pines, si son entradas o son salidas. No siempre hay necesidad de configurar los pines como entrada o como salida, eso ya depende mucho de la necesidad del algoritmo, pero todo lo que está dentro del while va a ser aquellas funciones que van a ser repetitivas, ¿vale? Que van a repetirse constantemente forever. ¿Hasta cuándo? Hasta que el microcontrolador o se resete o usted le quite el voltaje de alimentación. ¿Listo? Entonces, instrucciones importantes. Dijimos que hoy vamos a hacer un código de un blink. ¿Se acuerdan? Que era el primer código sencillito. Un compañero decía que era un encender y apagar un LED. Lo vamos a hacer lo mismo, pero con un microcontrolador. Esa es la función más sencilla. Si usted sabe encender y apagar un LED, con esto de aquí en adelante nos vamos a defender. ¿Listo? Siempre partimos de los blink con el fin de que usted adquiera habilidades y destrezas en la programación. ¿Hay alguna pregunta por el momento? ¿Por ahí escuchaba algún micrófono? ¿No? Sí, profe, lo que pasa es que no he podido descargar bien el programa. Yo lo subí ahí al entorno. Sí, señor, yo lo estoy intentando, pero es que no me deja. Y pues estoy hablando con otro compañero y me dijo lo mismo. Bueno, entonces todo a que lo busquen, muchachos. Yo lo publiqué. En este caso ya todo esto va a que lo busquen. El MPLAB es la versión 8.36, ¿vale? Así lo buscan en internet y lo descargan, no hay ningún problema, lo pueden descargar desde la misma página de Microchip sin ningún inconveniente. Y también el C para Pix, la versión del C para Pix, para que lo descarguen entonces, es el siguiente, ya lo miramos. Ingeniero, perdón, versión 8.37. 8.36, míralo aquí en la parte superior aparece MPLAB IDE versión 8.36. Y el C para Pix que yo estoy utilizando en este momento, ya vamos a mirar la versión, herramientas, no nos está dejando acerca de la versión 5.091, aunque cualquier versión de C para PIC funciona. En cambio, en el MPLAB sí les recomiendo esta. Si ustedes lo quieren hacer con otra, también es bienvenido, pero yo voy a trabajar sobre esta versión. Esta versión es antigüita. Profe, ¿vale? perdón, ¿me repite la versión? Claro que sí, con mucho gusto, sí señor. Nuevamente, la versión
es la versión 5.091. Pero pueden utilizar unas versiones menores, hay 4.9, funciona muy bien. O sea, este software solamente es el compilador y el software de gestión real de toda la programación del microcontrolador va a ser este. ¿Listo? Entonces, solamente estamos utilizando este compilador como un software de enlace para el MPLAB. Lo que pasa es que el MPLAB puede programar en entornos Java, se pueden programar en Assembler, se pueden programar en Visual C, en Visual Studio. Entonces, lo que pasa es que MPLAB es una plataforma que Dígale que ya lo es. distintos soportes, digamos soportes de lenguajes de programación, ¿listo? En este caso vamos a trabajar Separapix acá. Entonces, si no los pueden descargar, si tienen problemas, hay que buscar las versiones. Entonces es la versión 2.836 y la versión 5.091 del Separapix, ¿listo? Entonces, seguimos. Entonces, para encender o apagar un LED, igual acá, nuevamente les reitero, está el trabajo. Yo, la verdad, no soy muy amante de que ustedes transcriban un código, me parece algo muy, muy molesto porque no hay un aprendizaje significativo. Lo vamos a hacer, vamos a utilizar la función output si yo quisiera tener una salida, ¿no? Output, salida, output, perdón, vamos a cerrar esto. No, desde aquí no. Vamos a hacerlo de aquí, la función output, guión bajo. Entonces, aquí decimos lo siguiente, si queremos que tenga una salida alta, ¿vale? O si queremos que tenga una salida baja, lo podemos hacer de las dos maneras. Output, guión bajo, low. Ojo con esto. Yo quiero que la señal sea alta. Ayer hablábamos de los altos y los bajos, ¿se acuerdan? ¿Qué significa un alto, un 1 en voltaje en electrónica digital? ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, profe, 5 voltios. 5 voltios. Entonces, cuando yo coloque un high, yo voy a tener un 1 de digital, o sea, 5 voltios de salida. Pero yo debo determinar cuál es el pin por el cual yo quiero que esta señal salga. En este caso voy a hacer el primer ejercicio y lo voy a hacer con el pin B0. ¿Se acuerdan del datasheet o lo recordamos? Es el 18F4550. Miremos aquí y yo en este momento, mis chicos, les estoy diciendo que voy a sacar mi señal por el pin B0. Esperemos que esto está un poco lento. No, se ve mal esa imagen. ¿Esta se ve bien? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, chicos, el pin B0 es el pin 33, aunque si quieren lo colocamos en el pin 40 para, digamos que por ubicación sea más rápido. ¿Les parece? Lo cambiamos al pin B7. Sí, profe, no hay problema. Listo, no hay problema, listo. Igual vamos hasta ahora aprendiendo, adaptándonos un poco al lenguaje. Y ojo con lo siguiente, entonces siempre va output-high, esto se puede escribir en mayúscula o en minúscula, no hay ningún problema, ¿vale, chicos? Para que lo tengamos muy presente. Esto no tiene ningún problema de escritura, de nomenclatura, o high o low, lo pueden hacer mayúscula o minúscula. Lo que pasa es que para mí sí es más llamativo trabajarlo así. Y yo debo colocar cuál va a ser el pin que de igual manera se va a apagar. ¿Listo? Entonces, en este caso, ojo con lo siguiente. En la programación de toda instrucción, las instrucciones son los elementos de actuación del microcontrolador, toda la instrucción debe ir al final con un punto y coma. Si usted no le pone punto y coma, y usted empieza a mirar cómo funciona su algoritmo, usted puede decir muchísimas groserías y por un punto y coma o por una letra le empieza a generar problemas. Aquí es algo importante, la programación en un microcontrolador debe tender a ser perfecta, ¿no? Eso es lo que yo busco de ustedes, que ustedes sean unos ingenieros no perfectos, pero que tengan el mínimo margen de error. Pero el mínimo margen de error parte también de la dedicación.
Entonces, ojo lo siguiente, voy a encender, recuerde que todo lo que está aquí es un ciclo infinito, ¿sí o no? Porque todo lo que está dentro del verdadero se va a repetir muchísimas veces. Entonces, miren lo siguiente. Pero como el microcontrolador habíamos hablado que la frecuencia es 1 sobre 20 millones de hertz, habíamos dicho que era una velocidad de tratamiento de datos en el orden de los nanosegundos, ¿no es cierto? O sea que si yo no le coloco una demora a cada instrucción, ¿ustedes creen que el ojo humano se va a dar cuenta si el pin encendió o apagó? No, señor. No Va a se ser va a ver. complicado, No se va a entonces ver. vamos a utilizar la función delay, ¿vale? Vamos a utilizar la función delay, igual nuevamente les reitero, este es el primer ejemplo, yo sobre este ejemplo trabajo. Hay dos formas de hacerlo, igual solo la primera vez que utilizo el ejemplo, más porque ustedes se contextualicen con el código más que otra cosa. Entonces, la función delay-ms, ¿eso qué significa? Demoras en milisegundos. Si yo coloco US, que también se puede utilizar, son demoras en microsegundos, o sea que aquí en los microcontroladores o trabajamos demoras en microsegundos o en milisegundos. Lo más recomendable es que sean milisegundos y un segundo son equivalente a 1000 milisegundos. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Entonces, Sí, Señor. perfecto. Hasta el momento hay alguna, yo lo voy a hacer que dure un segundo encendiendo y un segundo apagando y que esto lo haga forever hasta que yo cambie la línea de código. Hasta el momento hay, digamos que alguna pregunta, recuerden que el pin B7 es el pin 40 del microcontrolador, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, pues yo sé que, digamos, sería algo como muy avanzado ya llegar a ese punto, pero donde nosotros quisiéramos que el LED atenuara la luz, ¿cómo se haría en ese caso? O sea, que aumentara y disminuyera su intensidad lumínica. Sí, señor. Ah, sí se puede hacer. Sí, eso se hace por pulsos PWM. Aquí vamos a mirar los comparadores SP que les mostraba al principio que los tenía el microcontrolador. Y sí se puede atenuar la intensidad del LED por señales PWM. Sí, sí se puede hacer, pero para trabajar PWM, como decías tú mismo, José Ricardo, hay que empezar, hay que tener unas bases un poco más fuertes de discretización de señales. Sí. Pero sí, si quieren, ese puede ser un ejercicio, es muy sencillo de hacer. Sí. ¿Preguntas? Digamos, en la programación que nos está mostrando el ingeniero, ese raya al piso siempre va, digamos, Sí. delay raya al piso, output raya al piso. Sí, siempre. Ah, listo. Miremos lo siguiente. Entonces, hagamos unos ejemplos de errores cotidianos, ¿les parece? Para que los podamos identificar. Entonces, si el código está bien realizado, chicos, recuerden que los paréntesis en C son muy importantes. ¿Quién abre y cierra las funciones? Miren, estas son las llaves que abren y cierran el programa principal. Estas son las llaves que abren y cierran el programa del ciclo infinito. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio estuviera bien hecho, aquí hay dos módulos de compilación. Empaquetar el proyecto o compilar todo. Mi recomendación es que siempre trabajen sobre este botoncito, ¿vale? Compilar todo. Entonces, miren lo siguiente. Aquí nos va a aparecer una pantalla de reportes. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y me está diciendo lo siguiente, miren, no hay ningún, se borró inmediatamente todas las salidas y archivos previos. Se hace una lectura y un borrado sobre el archivo .clear y otros archivos, digamos, que vamos a tener que utilizar acá. Además, decimos lo siguiente, se compiló, miren dónde se compiló, me da la ruta, y hay una cosa interesante, me dice 0 errores, 0 peligros. Eso es lo que debemos buscar. Como el código es tan pequeñito, mírenlo aquí, tiene 0% en ROM y 0% en ¿qué? En RAM. En realidad es tan miniatura ese código que no ocupa tanta memoria. Ya habíamos hablado la clase pasada de la memoria del microcontrolador.
Pero miren que aquí aparecieron unos nuevos archivos. ¿Se acuerdan que solamente estaba el archivo .c y el archivo 18F4550 que lo montamos la clase de ayer, que lo llamamos desde el Project Wizard? Ahora, cuando yo compilo, me aparecen estos archivos. Entonces, les decía, ¿cuáles eran los códigos hexadecimales? Y que les decía que en su electrónica digital lo iban a ver. Voy a abrir acá el código hexadecimal. Voy a intentar abrirlo con un bloc de notas. No me está dejando, voy a abrir el bloc de notas y lo voy a intentar abrir desde acá. Entonces, mire, este es el código que se carga en la memoria del microcontrolador. Lo que pasa es que el código hexadecimal es más corto, ocupa menos espacio y digamos que es más versátil al momento de cargar en los microcontroladores. Miren, este es el código que está diciéndole al micro cómo encender y apagar un LED. ¿Listo? Uno diría, es algo complejo, ¿no? En realidad estamos guardando en el disco duro, o sea, en la memoria ROM del microcontrolador, este código y él ya por las rutas de código, por enrutamientos y digamos que programaciones previas, ella entiende que lo que yo le estoy diciendo es cómo encienda y apaga este 18F4550. ¿Listo? Es importante tanto el archivo .exe como el archivo .conf, porque estos dos archivos son los archivos que me van a permitir hacer las simulaciones. Entonces, ojo con lo siguiente. El archivo .exe es el archivo que voy a cargar en la simulación o el archivo .conf el que cargo en la simulación. También son los dos archivos que yo cargo en el microcontrolador real desde el quemador de PIX. Entonces miremos ahora sí cómo funcionaría. Me voy a ubicar en Proteus. Voy a buscarlo acá en mi espacio tan ordenado. Y me voy a situar en Proteus. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Listo? Profe, ya Sí, tengo señor. el MPLAB y... a mí sí Muéstrame, me- muéstrame. Listo. Miremoslo a ver. Dale, Ya se ve, Andrés. profe. No, no, señor, no estás proyectando. Listo, ya está empezando. Listo, listo, hagámosle. Muéstrame a ver qué salió. Listo, hay un error. Eso es un ejercicio interesante. Dale doble clic donde dice error 53. Corre un poquito tu pantalla hacia el centro para que todo el mundo la vea y se pueda ubicar un poquito mejor. Listo. Entonces, ahí hay un error que me está diciendo lo siguiente. Hay un error que es el error 53, espérate sobre la función de salida y vamos a leer qué es lo que está diciendo. Listo, ya lo vi. Inmediatamente ya lo vi. Dice que hay un error sobre la línea 14, pero el error no está en la línea 14, el error está en la línea 4. Acá. Sí, señor, el void main es separado. Listo, vuelvo a compilar. No, ahí no, ese no es el icono de compilación. Tranquilo, no te estreses, con paciencia, no, déjelo pensar, tranquilo. Dale nuevamente. Listo. ¿Listo? Cero errores, cero peligros. En la carpeta donde tengas guardado ese archivo debe aparecer un archivo .exe y un archivo .conf. No lo veo, profe. Muéstranos pantalla. Dice que está en una carpeta que se llama prueba cero, que está en el escritorio, en una carpeta que se llama MPLAB, y dentro de MPLAB aparece prueba cero. Ah, sí, profe. Dice que es la extensión Exe, .exe. sí señor, o .conf. .conf sí me aparece como... Cualquiera de los dos, no importa. Ah, listo, profe. Hoy ya compilo. Entonces, ahí van conmigo, van al mismo ritmo. Entonces, Profe. listo. Vale, seguimos. Profe, disculpe una pregunta. Sí, claro Buenas que noches. sí. Buenas Eh, noches. Bienvenido. Gracias, profe. En los archivos ahí aparece uno que es está el exe y
el de COF y el de RR. ¿Ese qué significa? Eso ¿Está se mal? llama el archivo de error, de O sea, error. por eso, pero ese quiere decir No, que no, está no. mal. Lo que pasa es que estos archivos son archivos de reportes. Vamos a mirar. Me reporta si existen errores. Entonces, aquí este es el reporte que les genera a ustedes. Se compiló en la carpeta tal, si ven, a la hora tal y a la fecha tal. El reporte de carga en memoria y me da el reporte de errores y peligros. Y me dice que se compiló satisfactoriamente, completo, successful. El mismo reporte que se genera acá, pero te genera un archivo adicional para que tú tengas la veracidad de que existieron algunos errores. Por ejemplo, si hubieran existido errores acá, en este archivo me dicen hay un error en la línea tal. ¿Sí me hago entender? Pero es un reporte, no es un error como tal. Lo que va a garantizar que su compilación esté bien hecha es esta expresión. Cero errors, cero warnings. Los warnings son pasables en las programaciones, los errors no. Ojo con esto. Yo puedo tener cero errores, un peligro, ¿sí? ¿Cómo se ve eso? Miremos lo siguiente. Yo también puedo en programación cambiar true por un 1. Ya sabemos que todo lo que sea 1 es verdadero o es, digamos que positivo en la programación. Miremos lo siguiente. Si ven que aquí aparece el warning, porque está diciendo, ojo, la condición siempre es verdadera o es 1. El mismo te lo está diciendo, ¿no? Pues digamos que esta sintaxis funciona, el código funcionaría sin problema, pero en realidad se trabaja la función true, ¿vale? ¿Otra pregunta, chicos? Gracias, profe. No, con gusto. Listo. Entonces seguimos. Entonces, les decía y les comentaba que iba a arrancar con mi Proteus. Y vamos a hacer nuestro primer Blink. Pero hoy vamos también a intentar aprender cómo manejar un PCB de a poquitos. Hoy vamos a ir haciendo la transición paralela, ¿les parece? De a poquitos. Bueno, primero, vamos a crear un new project. Importantísimo, new project. Siempre sus proyectos en Proteus, trabajenlos como new project. En mi caso me voy a ubicar en el escritorio donde tengo mi carpeta de electiva y aquí la voy a seleccionar y esto se va a llamar el Blink. Igual si ustedes desean esa carpeta al día de hoy ya quedaría completa y se las puedo compartir como un ejemplo de trabajo. No todos los ejemplos los voy a compartir, pero iniciando sí vamos a ir ahí aprendiendo. Pero tampoco quiero que se vuelvan copia y pegue. Y esto a clase no va a ser de eso, porque si usted copia y pega de lo que yo le estoy explicando, o lo que yo le estoy enviando, pues usted solamente saca el ejercicio, hace el montaje y ya funcionó, pero ¿dónde quedó el aprendizaje significativo? Entonces, miremoslo acá. Le selecciono una carpeta, importante que el Proteus esté sobre la misma carpeta donde tengo mi código de programación del microcontrolador. Denle un nombre, llámenlo como quiera, yo lo llamé Blink, y le digo siguiente. Aquí cuando hablamos de la creación de un esquema, de un diseño de esquema, le vamos a decir sí, crear un esquema, un diseño de esquema de un proceso esquemático, pero ojo, siempre lo vamos a dejar default, tenerlo presente con eso. En el caso de no crear un layout PCB, o sea, un entorno para crear placas electrónicas, no, todos los proyectos que nosotros vamos a hacer hay que hacerle una placa electrónica. ¿Listo? Y vamos a seleccionar también por default. Miren que hay placas de doble capa, de 4 capas. Bueno, ya ahorita hablamos de las capas, pero por este momento lo hablamos como un default y nosotros configuramos la cantidad de capas. Perdón, siguiente. Aquí ya, digamos que es más qué líneas de trabajo voy a trabajar, los top button. Los top receipts son los círculos donde yo perforo las resistencias. Los top coupers son los esquemas electrónicos donde me orientan, donde conectar o colocar los elementos. El button cooper y el button receipts son los caminos que se generan en un PCB. Por eso acá dice PCB Layer Startup. ¿Listo?
O sea, las pistas, ¿no? Sí, las pistas. Esta es la configuración de las pistas. Hoy vamos a aprender a hacer un circuito pequeñito. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, siguiente, este top Cooper lo dejamos por defecto, no vamos a agregar nada más. Este es el ancho y las tolerancias de los caminos, lo dejamos tal cual como está. Y aquí, que si quiero un framework, no, lo vamos a dejar, no quiero ahorita un cargue de un proyecto externo. Entonces le digo que siguiente, debo quedar que quiero un esquemático y quiero un layout PCB. Eso es lo importante, este no debe quedar con el check. ¿Listo? Entonces, finish. Entonces, me aparece mi entorno de PCB Layout y mi entorno de Schematic Capture. Es el espacio Profe, para capturar mi entorno, señor. una pregunta. ¿Usted, esto que nos está enseñando ahorita, también está en el paso a paso que usted nos compartió? No, ya no. El paso a paso llega hasta aquí. Y el paso a paso del tutorial que dice Manual MPLAB y SYS, el de MPLAB, digamos que acá está el de ISIS, aquí hay un contexto de cómo es Proteus, ¿vale? Esto no ha cambiado nada. Es más esto un elemento de conocimiento general. Y el paso a paso del programa ya lo hicimos. En este momento vamos espérenme. Vamos aquí y voy a arrancar lo del programa, creación del programa. Ah, no, sí está todo. Miren, aquí está todo. Está paso a paso este ejercicio que voy a hacer, pero pues me gusta más que me pongan cuidado, ¿no? Aunque si hay algún pierde, con mucho gusto, pues ahí tienen la guía. Ojo que los pines que estamos utilizando acá no son los mismos pines que estoy utilizando en el programa, ¿no? Pero sí es muy similar lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer que un LED encienda y apague y luego que pues con otro tipo de instrucciones lo podamos controlar, ¿listo? Pero sí, está hasta el final. Pero ojo que este micro es un 16F877A y el que estamos trabajando es un 18F4550, ¿listo? Entonces, chicos, esta es la barra lateral, esta barra lateral es la barra lateral que me permite a mí llamar componentes y herramientas. Entonces, en el modo de componentes allí voy a encontrar todas las librerías y dispositivos disponibles en Proteus. Esta función es para ubicar el centroid del programa. Yo puedo escribir labels internamente, escribir texto para guiarme dentro del programa. Puedo hacer buses de conexión, puedo hacer subcircuitos, modos de subcircuitos. Puedo utilizar terminales, que los vamos a utilizar mucho, terminales de default, de entrada, de salida, bidireccionales, el power, el ground, ¿vale? Otro tipo de elementos de lectura analógica digitales, señales. Aquí podemos trabajar sistemas analógicos. Bueno, señales ya establecidas, señal DC, señal sinusoidal, señal de pulso, señal exponencial, bueno, señal PWM, bueno, tenemos varias. Tenemos puntas de medición de voltaje, tanto de voltaje como de corriente, vean, como si tuviéramos unas puntas lógicas. Tenemos instrumentos como el osciloscopio, como un analizador lógico de señales, como un contador de tiempo, como el terminal virtual de comunicación RS232, bueno, SPI, I2C, bueno, varios sistemas de comunicación que aquí trabajaremos todos estos elementos, voltímetros, amperímetros, batímetros, bueno. Elementos ya de dibujo, como una línea, a veces la necesitamos, un cuadro también, un círculo, curvas, sobreposiciones de área, textos establecidos, símbolos 2D, símbolos de ubicación. Bueno, el software tiene varios elementos importantes y los vamos a ir aprendiendo a manejar durante el semestre, pero hoy nos vamos a ubicar en cómo llamar elementos y cómo esos elementos los puedo llevar a un PCB. Así de sencillo es. Pero antes de llevarlo a un PCB, yo debo verificar que funcione, porque si no funciona, grave. Ojo con lo siguiente, no todo lo que funciona en una simulación funciona en tiempo real. Ojo con eso. Entonces, para tener presente, nos vamos a ubicar acá
en este icono que se llama icono de componentes, el icono de un amplificador operacional. Cambia aquí el nombre, aparece Device, y voy a seleccionar aquí donde aparece esta API. Aquí aparecen las librerías y aquí aparecen los componentes. Lo pueden buscar por librerías, no es muy agradable, pero hay que conocer muy bien el datasheet del elemento. Pero aquí por la API, por los componentes, puedo buscarlos en el keywords, palabras claves. Entonces, por ejemplo, yo quiero un 18F4550. Mírenlo acá. Listo. 18F4550. ¿Qué habíamos dicho que se necesita? ¿Un cristal de qué? De 20 MHz. De 20 MHz, un cristal de quartz. Necesitamos unas resistencias de un cuarto de vatio de 10K. Entonces, min res se escribe y aparece 10K. Necesito una de 1K. Necesito una de 220R. Ojo, 220R significa 220 ohmios. Si yo quisiera una resistencia de 1.5K, lo escribo así, 1K5, para que lo tengan presente, ¿listo? Pero no la necesitamos en este momento. Voy a sacar un botón, que ahorita voy a hacer otro ejercicio, un botón. Voy a utilizar, ¿qué más me hace falta? Los LEDs, muy bien. Entonces aquí escribo el color del LED y posteriormente el nombre LED y aparecen, mírenlo. LED green, también podría escribir green LED. Green LED. Aquí aparece. Entonces, para que lo tengan presente, ¿qué más nos hace falta? Condensadores, profe. Entonces, el condensador de 100 nanofaradios, entonces coloco 100 N, pero acá hay una cosa, primero hay muchos con esa referencia, entonces selecciono capacitor, y aquí debo buscar de poliéster, o digamos que cerámicos, ¿no? Hay electrolíticos miniatura, pero eso no lo necesitamos, son los cerámicos. Los radiales, míralos aquí, los de disco son los que necesitamos. Entonces necesitamos un capacitor de disco, o sea, estos son los cerámicos, de 100 nanofaradios, ya hemos dicho que uno de ¿cuánto más? 22 picofaradios. Los de 22 picos, entonces escribo 22P, selecciono aquí, y nuevamente circulares, o miramos si hay unos más pequeñitos, aquí aparece. Si ven que al frente de cada uno de los dispositivos, por ejemplo este sí es el verdadero tamaño, en cada uno de los dispositivos aparece cómo se vería en el PCB, previo del PCB. Esto es importante que lo tengan. Si no lo tienen, nos toca construirlo. También vamos a aprender a hacerlo acá. ¿Listo? Listo, miremoslo así por el momento y empezamos a montarlo. Si nos hizo falta algo, lo empezamos a revisar. Entonces, primero coloquemos nuestro 18F4550. Yo voy a colocar acá el zoom de esta área específica. Listo, aquí ya es más visible, muchachos. Si no lo ven bien, por favor, Sí, señor, profe, está bien. Listo, entonces, lo primero es que habíamos dicho que vamos a colocar un LED en la salida del pin 40. ¿Dónde está el pin 40? Mírenlo acá. Vamos a poner por acá un LED, pero a ese LED siempre hay que colocarle una resistencia de 220 para que no se nos vaya a quemar. O que aquí, si usted no coloca la resistencia, el programa le dice que eso funciona y le enciende muy bien, pero en la realidad cuando lo utilice lo va a quemar. Entonces son cosas importantes a tener en cuenta ahí. Recuerden que esto debe ir descargado a tierra. Entonces, ojo con lo siguiente, aquí en este icono que dice modo de terminales conseguimos el poder y la tierra. Entonces vamos a sacar un ground. ¿Listo? Ahora, necesitamos colocar el cristal de quartz, ¿sí o no? Entonces el cristal de quartz, según el datasheet, miremoslo por acá, estaría en los pines, recuerden que OSC son los pines del cristal, sería entre el pin 13 y el pin 14. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos mirando, lo vayamos comparando con el datasheet. Aquí vamos guardando, uno no sabe. Pin 13, pin 14, mírenlo aquí, si los ves, miren, OSC, igual lo ahí, le va diciendo a uno.
Si usted quiere girar el objeto ahí antes de colocarlo con el símbolo más, lo hace, ¿vale? Y si no lo hace con el símbolo más, al darle clic derecho sobre el objeto, lo puede rotar. ¿Listo? Para que lo tenga presente, pero solo con el símbolo, con la tecla de más, lo puede rotar. Entonces aquí vamos a conectar al pin 14 y al pin 13. Pero vimos que este cristal era de 20 MHz, toca configurarlo, entonces doble clic ahí y miren que aquí la frecuencia de cuánto debe ser, de 20 MHz. A él hay que colocarle unos condensadores de, ¿cuánto? 22 picofaradios, entonces lo voy a hacer aquí, voy a conectarlo, voy a girarlo, paralelamente a cada uno de los terminales y estos dos también los descargamos a una tierra. Recuerden que la tierra es la misma en todo el sistema. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta colocar? El diodo, profe, el de... Ah, no, el del reset, profe. El del reset, muy bien. ¿Quieren que hagamos con botón de reset o directamente la resistencia? Con botón de reset, profe. Listo, perfecto. Si fuera con botón de reset sería la configuración de esta manera. Vamos a girarla. Listo. Aquí iría mi resistencia. Tendría aquí el BCC. Igual recuerden que este primer esquema, pues yo se lo subí también aquí. Siempre tienen que mirar este primer esquemita. Ya con ese ustedes se defienden. Entonces, aquí es donde iría el reset. Listo, pero para que lo tengan ahí presente. Y aquí colocaríamos un botón donde aquí este señor iría descargado a tierra. Recuerden que esta rayita, ojo con lo siguiente, equivale a 5 voltios. Ustedes pueden darle una orientación para que ustedes no se pierdan, ¿vale? Todo objeto al darle doble clic, como lo estoy haciendo aquí, le puedo cambiar sus propiedades. ¿Listo? Entonces miremos aquí lo siguiente. Entonces tenemos este esquema. Vamos a ubicarnos un poco mejor. Y tendría mi LED, mi cristal de quartz, mi pequeño botón y no tendría que colocar sino entre BCC y tierra un condensador de 100 nanofaradios, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, señor. Yo lo saqué, sí, saqué este. Entonces, ojo con lo siguiente en Proteus. Ustedes ven los pines 11, 12, 32 y 33 en este esquema. 32, sí, 31 y 32, perdón. No se ven, profe. No se ven, chicos, porque ya el software internamente está diciendo, ya sabe que deben de estar conectados a BCC y tierra. Entonces, debemos colocar nuestro dispositivo y hacer la simulación que está sobre BCC y tierra para que cuando hagamos el PCB lo podamos conectar a donde debe ser. ¿Listo? 5V. Entonces, este señor debe ir en BCC y tierra. Este sería ya el montaje básico, ¿no? Teóricamente, si el profe Wilson no está diciendo mentiras, esto debe encender y apagar cada segundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos hace falta hacer? Programarlo, pero ojo, aquí programarlo es cargarle el programa al microcontrolador. ¿Cómo cargo el programa al microcontrolador? Primero, garantizar que el cristal de afuera esté a 20 MHz y decirle aquí que cuál va a ser el procesamiento de velocidad del externo, nuevamente 20 MHz. Y ojo con lo siguiente, aquí en el program file, en esta carpetica, es donde yo cargo el archivo .exe o .conf, el que quieran. Yo recomiendo más el archivo .conf para este ejercicio, pero pues cualquiera de los dos va a servir. ¿Listo? Entonces, dentro del microcontrolador seleccionamos .conf, 20 MHz y el resto le decimos y lo dejamos igual y le decimos OK. Entonces vamos a mirar cómo nos fue. Dice que hay un error con 5 voltios, entonces me está diciendo que no le puedo colocar nombrecitos al voltaje, que ya directamente ella sabe que son 5 voltios, ¿vale? Entonces, bueno, no hay ningún problema, se lo borramos y le decimos que OK, y nuevamente lo corremos. Miren acá, aquí me dice que si puedo utilizar redes privadas y externas, le digo permitir, y miren que aquí tienen su primer
Blink funcionando. Profe, como lo más complicado es el cargar en el MPLA, ¿sí o no? Porque ya Eso aquí, es lo más complicado, porque ya después de que usted tenga su archivo .exe, es montar el circuito y se acabó el problema. sí, porque cargarlo no es complicado, o sea, como llevar Ujú. lo que la secuencia, sino lo enreda uno también. Sí, claro, pero miren que aquí también el mismo programa les va diciendo cómo se está comportando la salida, si está en alto o está en bajo. Miren, aquí está funcionando. Miren que aquí en el condensador está a veces hay tierra, a veces es rojo, tierra es azul, ¿vale? Hay que tener ahí presente esto. Porque yo ¿Listo? eso pues lo he hecho con relevos, por ejemplo acá en Proteus, con relevo y eso pues básico, ¿no? No Sí. pues ya con microcontrolador pues es más bacano, más chévere, más Pues divertido. digamos que esto es lo que más van a trabajar ustedes, chicos. Aquí ya tengo la simulación acá en esta barra. Es lo que más van a trabajar ustedes, chicos, relacionado con elementos digitales e inteligentes, parten sobre los microcontroladores. Ahora hay otra función, digamos que aquí ya está funcionando, funcionó bien, nos pareció chévere y pues bacano, pero ahora podemos controlar cuándo queremos que funcione ¿qué? Este programa. Entonces podemos utilizar las funciones condicionales. Entonces, empecemos a robustecer un poco más este software. Entonces, yo puedo utilizar la función if. Recuerden que if es sí, sí o no. Recuerden que siempre debo utilizar mis llaves. Debo decir de a dónde va, ¿vale? Aquí hay que cerrar la llave. Ahí me va diciendo el software de a dónde va mi llave. Y ahora yo debo colocar un condicional. Entonces yo digo, si hay un input, o sea, una entrada por el pin, y podemos decir por qué pin queremos que salga, que tengamos esa entrada. Chismoseemos cuál nos favorecería a nosotros. Miren, en este caso el pin C0 nos favorecería mucho a nosotros el trabajo. Entonces, vamos a colocar, a volver un poco más robusto este botón. Listo. Y este señor debe estar conectado al power. Corrámoslo así. Pero antes de que tenga power, podemos utilizar algo que se llama un pull-up. Recuerden que ayer les decía, los pull-ups son resistencias descargadas a tierra para garantizar que en un sistema se mantenga el cero mientras que exista una señal que perturbe digamos que el voltaje de entrada a un pin de un microcontrolador. Entonces vamos a utilizar un pull-up, estos se llaman famosos pull-up, son resistencias de bajo ohmiaje, o sea, por el decía que era bueno que ustedes tuvieran resistencias de 220, 330, para que se garantice esas tierras o esos voltajes positivos con pull downs. ¿Listo? Entonces, aquí, si yo simulara esto, aunque no he programado nada, miren que aquí automáticamente ya se mantiene que un 0, ¿sí o no? Y solamente va a haber 1 cuando lo prima. Cuando lo vuelva a soltar, se mantiene que el 0. Y no va a haber la posibilidad, por medio de la resistencia, de que exista un corto entre positivo y negativo, ¿sí o no? Porque esa diferencia de voltaje se la va a consumir ¿quién? La resistencia. ¿Listo? Entonces, aquí detengamos y robustecemos un poco más nuestro programa. Entonces, aquí vamos a decir que se va a ir por C0. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Ojo lo siguiente. Vamos a guardar. No quiero que perdamos información. Entonces, ¿qué está diciendo el siguiente código? Igual, aquí está nuevamente, reitero, el primer ejemplo sencillito. Estamos diciendo acá, bueno, vea que eso pasa con mi Proteus cuando tengo muchas cosas abiertas. Sí. Listo, ya lo retomé. Ahora vamos a colocar el botón. Aquí ya está cargado, listo. Entonces, vamos a hacer que cuando encuentre una señal alta,
funcione el blink. Hasta que no va a funcionar. ¿Cómo sería una función baja aquí en el programa de MPLAB o en más en C para PIX? Para una señal baja yo utilizo el signo de admiración hacia abajo. Eso quiere decir que si hay una entrada baja, funcione. Si yo no tengo una entrada, si yo tengo la expresión así, es que hay una entrada alta, ojo, hay una entrada alta. Una entrada alta significa 5 voltios, ¿sí o no? Y una entrada baja significa 0 voltios. Entonces vamos a dejar este código de esta manera. Cuando exista un pulso, ¿por cuál? Por el botón. Vamos a sacar nuevamente otro botón. Vamos a nuevamente a colocar el pull up. Y este señor BCC. De igual manera vamos a guardar. Entonces, vamos a programarlo. Entonces, si existe una entrada alta, ¿vale? ¿Por cuál? Por el pin C0, va a funcionar esta función, o sea, va a encender y apagar el LED. Si no es así, ¿qué pasa? ¿Va a funcionar algo? No, hasta que exclusivamente exista una entrada por el pin C0. Vamos a compilar. Ya nuevamente un ejercicio sin 0 errores, 0 fallas. Nuevamente voy a traer ese archivo que, si lo pueden ver, se acaba de compilar. Y le vamos a decir, ok, lo vamos a correr. En ese momento, ¿el blink funciona? No, ¿no es cierto? Va a funcionar exclusivamente cuando este señor se oprima y tenga una entrada alta sobre el pin C0. Vamos a mirar, mírenlo ahí. ¿Listo? Y él va a funcionar solamente cuando yo lo oprima. Si yo lo mantengo enclavado, él va a hacer la simulación, vea, lo mismo que hace el blink. Pero cuando yo lo suelte, él va a dejar de funcionar, porque solamente va a hacer la función si la función if se cumple, o sea, si existe una entrada alta. Si no, no va a hacer nada. Profe, Sí, señor. ¿qué pasa? Yo le puedo programar ahí, por ejemplo, que oprima el botón y él de pronto reconozca un contacto, sí, oprima el botón y se prenda por 5 segundos y vuelve y se apaga, ¿o no se puede? Claro, si quiere lo hacemos. Entonces, tan pronto ingrese una entrada, se prenda por 5 segundos y luego se apague. Pero ese apague no tiene que ser tan lento. Lo podemos dejar con 100 milisegundos, es suficiente. Entonces, miremos lo siguiente aquí. Compilemos, ¿vale? Nuevamente aquí detenemos el algoritmo. Cargamos nuevamente mi código. Le decimos OK y lo voy a correr. Aquí no va a funcionar sino hasta que yo, ¿qué? Oprima, ¿sí o no? Eso es lo que tú me dices. Cuando yo oprima, él tiene que durar 5 segundos y luego apagarse. Es como un enclavamiento. Exacto. Entonces, miren, ahí está. Ahí él va a durar 5 segundos y se apaga. Ah, sí. Oprimimos 5 segundos y se apaga. Lo que pasa es que, ojo, que la velocidad de procesamiento de acá no es en tiempo real, ¿no? Pero en tiempo real sí va a durarte los 5 segundos. ¿Listo? Sí, es en la misma función de enclavamiento, sin ningún inconveniente. Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O está todo claro, mis chicos? ¿Todo funcionando perfectamente? Para mí está claro, profe. Pues ahí ya es como de coger y cacharrear. Sí, ya no es como más práctica. Es de mucha práctica, sí, es de bastante práctica. Hoy hasta ahora estoy haciendo un blink, ¿no? Profe, una pregunta, usted se merece, Claro. se supone que eso vamos a pasarlo a PCB. Las entradas de 5 voltios, ¿cómo se verían representadas, digamos, directamente en la PCB? ¿Se verían como 2 punticos o cómo se verían? Espérame, cuando hablas de entradas de 5 voltios, ¿a cuáles de estas te refieres? Pues no, anteriormente cuando las había hecho, que mostró los 5 voltios. ¿Dónde va la alimentación?
Exacto, la alimentación del Sí. microcontrolador. Ah, ok, esto lo podemos hacer por otros tipos de etapas, ¿no? Aquí normalmente lo pueden trabajar por un adaptador o por una fuente de voltaje, garantizando los 5 voltios. Ya lo hacemos, es que hasta ahora estamos en el esquema. Entonces, si fuera un PCB, pues yo debo colocar una fuente de voltaje, ¿sí o no? Las fuentes de voltaje, pensemos que no vamos a hacer una etapa ¿de qué? De conversión a CDC, o sea, no vamos a utilizar ni puente rectificador ni nada, sino que tengo un adaptador de 5 voltios. Aquí en las librerías yo busco un espacio que dice simuladores primarios, mira, y buscamos una fuente que diga B source, voltaje DC, y miren que automáticamente aparece cómo se va a conectar, o sea, ahí va a ir conectado por cables el voltaje de 5 voltios, ¿vale? Aunque usted puede cambiar esto por un jack, como quiera, pero ya digamos que acá predeterminado, esta fuente tiene ya dos entraditas esto se llaman borneras, no sé si ustedes lo tienen presente, las famosas borneras. Listo, entonces, vamos a traer una fuente de voltaje, pero la fuente no puede ser de 12 voltios, ¿de cuánto debe ser? 5 voltios. De 5 voltios. Además, el positivo del sistema debe ser el positivo de la fuente, ¿sí o no? Si no, no habría aquí conexiones de esto. Y el tierra debe ser la misma tierra de quién? Pues del sistema. ¿Listo? Aquí ya te garantizo la alimentación de voltaje del microcontrolador. Ahora, por ejemplo, los botones normalmente no traen configurado el módulo de PCB. Entonces, ahorita lo vamos a ver cómo lo cargamos. Pensemos que aquí ya tenemos mis 5 voltios, mi reset, ¿sí o no? Tenemos listo ya el condensador que va entre BCC y tierra. Tenemos listos los cristales. Vamos a hacer nuestro primer PCB, un PCB chiquitín con este micro. Aunque pues es muy robusto el micro para lo poquito que tenemos, pero vamos a empezar de a poquitos, ¿les parece? Entonces, voy a centrarme un poco acá, vamos a dejar que esto se vea mejor. Le voy a dar guardar, chicos, y nos vamos a hacer el PCB. Entonces, preguntas hasta acá porque allí en el PCB van a surgir más. Profe, ¿Todo es que bien? ¿Sí? ¿Quién? profe, una pregunta, yo. Sí, Diego, cuéntame. Profe, es que yo vi que cuando usted lo cambiaba 5 milisegundos, no, se prendía a leer, pero no volvía a aprender. Cuando eso no se lo simulaba, si no se lo prendía una vez se quedaba apagado. Claro, ese fue el código que hicimos. Solamente va a funcionar mientras exista una entrada alta. Pero él no va a ser un ciclo infinito porque ya no es infinito, se debe cumplir esta condición. ¿Qué quiere Ah, decir? Cuando este está solito, Diego, sin el if, él es forever. Y lo enciende y apaga, y enciende y apaga. En caso del compañero me decía, profe, ¿cómo es una función de enclavamiento? Entonces, este es un ejercicio básico de un enclavamiento digital, que lo hace normalmente pues desde la parte eléctrica. Me imagino que hacia allá lo veían, ¿no es cierto? Un poco con contactores, o no sé, con otro tipo de Sí, claro. situaciones. Sí, O con temporizadores. No sé si estoy haciendo la analogía o estoy perdido. no, profe, sí, por ejemplo, para un motor, para hacer Exactamente, podemos hacer inversores de giro, enclavamiento, sistemas de protección y también un motor lo podemos controlar con un micro, ¿no? Si hacemos una muy buena etapa de potencia, lo podríamos hacer, inversores de giro y todo. Yo lo he hecho en la industria con microcontroladores, es posible. Entonces, listo. Debido a esto, entonces nos vamos a trasladar al PCB layout. Entonces guardé aquí, tengo mi proyecto, estamos bien, ya nos funcionó nuestro primer Blink. Yo quiero que ustedes esto hagan en la casa, ¿no? No es que se queden con lo que yo les pongo acá, sino que lo hagan. Y nos situamos en los PCBs. Entonces, el PCB es el espacio para hacer baquelas, para hacer impresos electrónicos, ¿vale? En este caso, voy a utilizar acá, voy a quitar acá los punticos, las rejillas, un poquito, me gusta más trabajar sobre puntos que sobre rejillas, pero lo primero que podemos hacer es configurar el área de trabajo. Esta área de trabajo la configuramos acá en System, listo, y la configuramos sobre el espacio de Area. Venga que creo que este sistema cambió un poquito. Denme un momento, keyboards, listo.
Este es. Propiedades de la board. Nuevamente, Technology, Set Board Properties. Entonces, aquí decimos cuánto queremos que este espacio azul sea de trabajo. Yo voy a decir que voy a trabajar sobre 20 centímetros por 20 centímetros, ¿vale? No necesitamos un impreso tan grande. Ok. Listo, ya aquí tengo 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Cómo garantizo eso? Este Proteus tiene una herramienta que se llama modo de dimensiones. Y al seleccionarla, al hacer la línea, vean que aquí yo doy clic sobre un punto y al colocarlo sobre el otro, me muestra las distancias. Miren acá dice que son 200 milímetros, que son 20 centímetros. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Listo. Sí, Y señor. por acá, en este paso, si yo quisiera colocar y medirla de aquí a acá, también debe darme los 200 centímetros, los 200 milímetros, o si no, pues el profe Wilson está siendo un charlatán y un mentiroso. Pero pues, esta es la herramienta de medición. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos elementos, otro tipo de elementos de trabajo. Aquí está la herramienta de selección. Nuevamente, la herramienta de componentes, que son los mismos componentes que yo cargo aquí, se trasladan para acá. ¿Listo? Por el modo de componentes. También los puedo llamar por sus nombres de paquetes, de encapsulados. Aquí está el módulo de hacer trazos, si yo quiero hacer trazos ya manuales. Aquí está el módulo de perforaciones para doble capa, que es un impreso doble capa, que tiene caminos tanto por encima de la baquela como por debajo de la baquela, como las placas electrónicas de los computadores, no sé si la hayan visto, o los arduinos también tienen caminos por encima y caminos por debajo. Normalmente este tipo de placas doble capa son utilizadas para dispositivos de elementos de montaje superficial, ¿no? Pero estos son de montaje ya directo. Tenemos varias herramientas, la herramienta de círculo de la perforación del patch, también puede ser el círculo cuadrado, en vez de círculo un cuadrado. También aquí tenemos el SILT, que son módulos de trabajo también muy interesantes, eso ya depende de lo que nosotros queramos. Y los mismos módulos, pero para montajes superficiales, los rojos son montajes superficiales, los morados son montajes directos. Y herramientas de dibujo como el cuadro, el círculo, lo mismo, áreas, elementos 2D. Aquí podemos colocar el icono de nuestra empresa, que la impriman en PCB. Bueno, aquí hay mucha cosa para hacer, pero vamos de a poquito. Yo les prometo que les enseño todo a manejar el software. No soy experto, pero sí tengo un alto dominio en este desarrollo. Entonces me voy a parar sobre el componentes, miren acá, y yo puedo ya traer los circuitos. Entonces, primero este circuito yo lo quiero de esta manera. Y miren lo siguiente, aquí aparece el elemento, pero yo también lo puedo ver en forma 3D. Entonces aquí dice visualización 3D. ¿Sí ven el icono de acá, muchachos? Este monacho. Sí, señor. Entonces, al darle clic sobre este monacho, él hace una renderización del microcontrolador. Y en tiempo real puedo ir mirando cómo van quedando mis componentes, ¿vale? Entonces, lo voy viendo desde acá, con una mirada de diseño electrónico. También hay que tener en claro que el diseño electrónico en los PCBs se hacen como si yo estuviera mirando el circuito desde la parte superior. No lo estoy haciendo como si yo estuviera dibujando los caminos por debajo. Ojo, yo siempre miro el circuito y lo diseño como si lo estuviera viendo desde arriba, no desde abajo. Es algo que tienen que tener muy claro, mis chicos, ¿vale? Entonces, en este caso, primero una recomendación: si estos impresos se van a hacer artesanales, los pines del microcontrolador sí son muy finos, pero ustedes cuando perforen la baquela no tienen tan buen pulso y estos perforaciones son de un grosor aproximadamente de 0.4 milímetros, o sea, casi una aguja. Eso es difícil de hacer artesanalmente. Si fuera con una CNC, no haría ningún problema, lo hace, pero entonces recomendación, primero, que los pines de conexión pues tengan una conexión un poco más amplia. Lo pueden trabajar con estos, pero tendrían que rotarlos, ¿no? Así. Miren, ya sería más fácil de perforar.
pueden variarlo con este, por ejemplo, es más chévere porque la perforación es más amplia, este me gusta más. Pero todos estos detalles, por ejemplo, aquí cuando yo oprimo mal, genero un error de conexión, entonces hay que ser muy cuidadoso. Perdón, control Z, tengo que dar clic, girarlo. Y digamos que estos detalles nos toca hacerlo uno a uno, compañeros. Esto sí ya no es de que de alguna manera de pronto yo lo puedo configurar, no. Nos toca ajustarlo. Entonces, miremos cómo iría quedando. Yo lo coloco así, bueno, aquí ya miren que aquí estos cambian, ¿sí ven? ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de hacer un impreso también hay que pensar en ustedes mismos. Y miren algo interesante, estas líneas de color verde son líneas que te van diciendo que tienen que ir conectados. ¿Se acuerdan que el 11 y el 12 y el 31 y el 32 eran los voltajes? Aquí te están diciendo que el 11 y el 32 son positivos y que el 12 y el 31 son negativos. ¿Se acuerdan que aquí no aparecían? Pero aquí sí aparecen porque no se pueden eliminar pines. Y el software internamente ya sabe cómo se debe comunicar y cómo se debe conectar. ¿Por qué? Porque si no, existirían cortos en los diseños. Entonces, no sé si hasta el momento existe alguna pregunta mientras que yo termino de ajustar acá estos patch. Por mi parte, no. No, profe, no. Todo Entonces, bien. vamos bien. Lo que me importa es que vayan bien. O sea, no me digan que voy bien por convencerme, sino los que tienen que convencerse son ustedes. ¿Listo? Pero si todo va bien, excelente. No, profe, bien, o sea, yo como le decía ahorita, o sea, es como coger el tiro ya al programa y Sí, digamos que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto no se aprende, yo no lo aprendí en 8 días. Yo, la verdad, Yo sí, tengo una pregunta, pero pues es para el ruteo. el ruteo. No, todavía no hemos llegado al ruteo. Ya les Exacto, pues, explico cómo lo hacemos, pero sí se en ese, puede hacer, señor, ¿vale? en ese caso, ¿cómo puedo cambiar los espesores, todas esas cosas Ya lo explicamos. Claro que sí, José. a las Claro que pistas. sí. Sí, ya miramos el espesor de las pistas. Sí. Listo, aquí ya tengo mi PCB, mi impreso de mi ajuste del circuito. Entonces, ¿qué más? Me voy a traer el cristal. Profe, hay botón error del grid, de él, ¿sí o no? Falta Sí, la herramienta de ya empaquetado. miramos cómo lo solucionamos. Eso quiere decir, compañeros, que ese paquete no tiene un paquete de montaje PCB, pero nos toca construirlo o buscarlo. Pero aquí se tiene, o sea, aquí no haría ningún problema. Entonces aquí vamos a sacar los condensadores. Miren acá el condensador, el primero, porque está conectado a 12, es algo que me preocupa. Ah, porque está conectado a tierra, listo. Aquí podría ser este, el otro condensador, este. Miren cómo vamos, deben ir quedando. Ahí lo vamos viendo, ¿vale? Tenemos el condensador que debe ir entre BCC y tierra. Mírenlo aquí, lo vamos a colocar acá. Aquí va. La resistencia 1, si no estoy mal, es para el pin 40, que es el del LED. El LED, miremoslo aquí me decían, aquí genera un error. Sí, entonces al darle clic sobre él, me dice, ¿usted quiere buscar ahora el PCB adecuado? Le digo que sí. Y aquí hay uno que se llama LED. Y miren que ya automáticamente lo trae. Miren aquí, ya tenemos un LED. Resistencia 2, me imagino que es la de acá, ¿sí? Resistencia 3 es la resistencia del pulsador. Y aquí tenemos el voltaje de entrada. Bueno, acá hay algo que nos hace falta. Los botones, ¿no es cierto? Entonces, miren lo siguiente. Cuando los botones o algún elemento no aparecen, yo me ubico en editar propiedades.
Y aquí le selecciono y le digo, ojo, no lo excluya de la simulación del PCB, ni a este, ni mucho menos a este. Eso pasa y es normal. Profe, ¿dónde entra? ¿Dónde entra? Nuevamente me voy a devolver, di Sí. control Z, clic derecho sobre el objeto, editar propiedades, Sí. y hay que quitar el check que dice excluir para la simulación del layout, el PCB layout. Es OK. Nuevamente aquí, clic derecho, editar propiedades, excluir para PCB layout, y le decimos OK. Entonces, estos señores van a aparecer acá, vean, y así como el LED aparecen como ¿qué? Como errores. Entonces, vamos a ubicarlos, le damos clic, nuevamente le decimos que sí, y aquí va a haber un módulo que se llama button. Entonces, aquí aparecen unos botones, utilicemos este pequeñito. OK, que no es tan pequeñito, ¿no? Igual ustedes pueden modificar los botones o diseñarlos. En este momento lo voy a hacer con uno genérico, pero debo explicarles cómo hacerlo ¿con qué? Con otros tipos de elementos y los pueden construir también. Entonces, voy a utilizar ese botón, pero podemos utilizar otros. O crear nuestros propios botones. Con un sensor magnético se podría hacer también, ¿no, profe? También, claro, sí señor, claro que sí, también lo podríamos hacer. Bueno, en este caso, pues digamos que ya ustedes empiezan a jugar con la ubicación de los objetos, usted es el que tiene que aprender a ubicarlos, y ubicarlos pues según sus necesidades, ¿no? Listo. Entonces, me falta la fuente de voltaje, voy a dejar la fuente de voltaje aquí arribita para que se conecte el dispositivo. Listo. En este momento están los elementos, se verían de esta manera. Tenemos acá unas borneras, teóricamente estos son unos botones. A mí estos botones casi no me gustan, pero después buscamos otros. ¿Listo? Y aquí tendríamos los componentes. Y ahora decía el compañero, ¿y dónde está el ruteo? Pero para el ruteo yo debo determinar el área de la impresión. O sea, en este caso, el área de la baquela. ¿Cómo determino el área de la baquela, muchachos? Aquí tengo el icono de dibujo de caja gráfica, modo de dibujo de caja gráfica 2D. La selecciono y aquí en esta barra que dice Layer Selector, selecciono en vez de Top Seal, selecciono Board Edge. Y la voy a seleccionar. En este caso, entonces yo le voy a decir hasta dónde quiero que vaya mi board. Pensémoslo que aquí. Entonces, si yo la visualizara en 3D, miren que aquí ya me aparece la plaquita. ¿Vale? Entonces aquí ya me aparecen los posibles patch, cómo deberían ir, y ya me aparece mi baquelita. Ahora. Se puede mostrar hasta sin los elementos, ¿no? También, ¿no? Sí, claro, se pueden colocar sobre las baquelas, pero pues en este momento considero que es mejor que vean con los elementos como tal, ya sería el montaje, y así realmente va a quedar su baquela. Yo no soy la persona más experta en el diseño, pero pues intento hacer las mejores cosas. Entonces aquí yo utilizo unos círculos para ajustar la baquela, que estos son cosas primordiales, porque normalmente los dispositivos electrónicos van a dispositivos mecánicos o placas fijas, ¿no? Ellos no se mueven mucho. Entonces, en este caso, ya tengo mi circuito teóricamente funcionando, se hizo el traslado desde Proteus hasta Ares, o sea, hasta el PCB. Entonces me voy aquí. Sí, señor. Hay que hacerlo de las conexiones que hiciste con el microcontrolador o sea, con cada uno de los pines hay que hacerlo con cada uno de los... Es mi recomendación, aumentar el patch, este de que tú dices, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Este es muy recomendable, ¿sabes por qué? Porque si yo lo hiciera artesanalmente va a ser muy difícil hacer las perforaciones. Porque genéricamente viene, digamos que el espesor de ese orificio viene muy dado, la verdad, al espesor del pin del micro, y el espesor del pin del micro es algo muy, muy miniatura, es una cosita de nada. Entonces,
Cuando yo quiero hacer esas perforaciones y si lo están haciendo con un motor tool y tienen buen pulso, pues bien, cuando no, empiezan a romper la baquela, la perforan, dañan los caminos, bueno, miles de cosas pasan. Entonces son recomendaciones ya desde la experiencia. Si usted quiere dejar los genéricos, lo puede hacer sin ningún inconveniente, pero le va a generar más problemas en la creación física, ¿vale? Profe, otra pregunta. Sí. Digamos, si en vez de escoger los componentes como su merced los escogió, yo los quisiera escoger todos genéricos, también lo puedo hacer y solamente cambiar las propiedades de los cada Sí, componente. claro que sí, no habría ningún problema, lo puedes hacer. El software lo permite. Ah, ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá, ya pasando, digamos que ya tengo mi circuito listo, tengo que configurar las reglas, lo que decía el compañero, el ruteo. Entonces, primero yo determino las reglas y luego hago el ruteo. Entonces, aquí este icono que tiene una regla y un lápiz, esa es el que determina las reglas del diseño, entonces le vamos a dar clic allí. Y vamos a utilizar sistemas Top Cooper y Bottom Cooper. Top Cooper son capas que son la capa superior de la baquela y el Bottom Cooper es la capa inferior de la baquela. Esta baquela solamente lo vamos a hacer con Bottom Cooper, aunque me aparecen las dos posibilidades, ¿no? Entonces, aquí en NetClass, lo importante es que hay que hacer la configuración de capas tanto para el voltaje como para la tierra, o sea, en este caso como para el positivo como para la tierra. Entonces, aquí me selecciono en Power y, ojo, puedo hacer un impreso hasta de 8 capas. Eso se puede hacer en la realidad. En este caso solamente quiero una capa y solamente quiero capa por debajo. Entonces, ojo, la capa por debajo se llama Bottom Cooper y es azul. La capa por encima es la capa roja y se llama Top Cooper. Yo solamente quiero que tanto horizontal como vertical existan capas solamente Bottom Cooper. ¿Esto qué está garantizando? Que tanto los caminos verticales o horizontales van a ser netamente por debajo de la baquela y no me va a generar ningún camino por encima de la baquela. Además, aquí me hablaba el compañero del trazo y estilo del espesor del camino, ¿no? Yo recomiendo un espesor para este tipo de circuitos tipo T25, esa es digamos que una referencia, o T35, son los más recomendados. Son espesores no muy grandes, no muy pequeños, más o menos les pongo entre 2 y 3 milímetros, más o menos. Pero son muy buenos para trabajar. Tanto en NetState también lo van a trabajar con la misma referencia que colocan arriba, en este caso lo voy a dejar T30. Y en la vía es la separación de un camino al otro. Normalmente los dejan muy pegados, pero yo recomiendo una vía entre vía 30 y vía 40. Voy a dejar una vía 30, o sea, T30, el espesor, y una vía de separación de 30. Tanto para el power lo configuro de esta manera como para el signal, o sea, para la tierra. Entonces, T30 y una vía 30. Nuevamente, botón Cooper aquí. Y ya en los elementos por default, nuevamente le determinamos que algunos elementos que trabajen por defecto sean con líneas T30 y T30 en este caso. El resto de elementos, tolerancias, curvas, lo vamos a dejar y módulos para guardar soldadura lo vamos a dejar igual. Esa es la configuración de las reglas. Ya después que yo ya configure cómo quiero que sean mis capas, si solamente quiero una capa, 2 capas, 5 capas, 8 capas, lo pueden hacer. Ahora le voy a decir, haga el autorruteo, o sea, el autotrazado de las líneas. No siempre funciona, pero en un 98% siempre funciona. Entonces, vamos a decirle acá en este icono que se llama autorruteo, le vamos a dar clic y vamos a dejar estos elementos por default. No vamos a cambiar nada y le decimos empezar ruteo. Él automáticamente empieza a buscar las mejores rutas de trabajo. Y miren que inmediatamente ya mi impreso ya tiene caminos de conexión. Y son caminos ya Y funcionales. solo se veía por debajo, ¿no? Lógico, porque así fue como la configuramos, ¿no? Solamente caminos por debajo. Si ustedes hubieran querido caminos por encima, pues en la ruta, vamos a hacer el ejercicio,
aquí, en el ruteo, en las reglas, le decimos tanto en Power como en la Signal, también haga caminos por encima. Y nuevamente le decimos rutee. En este caso me está diciendo que de igual manera, si lo configure por encima, no necesita caminos superiores. ¿Sí me hago entender? Cuando aparecen los caminos rojos es porque en realidad ya no encontró caminos por donde pasar el impreso. Elementos importantes aquí para trabajar. Los ángulos en 90 grados de un PCB no se deben dejar, nunca. Entonces, para esto yo utilizo el modo de trazo manual, selecciono el ancho de canal, que en este caso dije que era T30, y ojo con esto, yo no puedo dejar ángulos en 90 grados para ¿Por qué, trabajar. profe? Listo, buena pregunta. ¿Por qué no se dejan? Porque los ángulos de 90 grados filtran ruidos al sistema electrónico. Y el ruido es el peor enemigo de nosotros los electrónicos. ¿Cuál es lo más recomendable? 10 grados. No, diagonales, no importa el ángulo correspondiente, pero que nunca se genere un ángulo de 90 grados en los caminos. Profe, gracias. Es lo único, no interesa, digamos que la pendiente, no, nada. Lo más importante es que no se generen ángulos de 90 grados. Y eso es lo que usted tiene que chismosear, si no lo corrige con esta herramienta, la herramienta de trazado. ¿Listo? Ya para finalizar nuestro impreso, cuando trabajamos este tipo de impresos, miren que ya el mismo sistema también me va diciendo si usted no necesita una baquela tan grande, ¿no es cierto? ¿Para qué tanto? Nosotros debemos aprender a ahorrar material. Eso es muy importante, aprender a hacerlo. Van a haber ejercicios que yo les voy a decir, listo, los van a crear, van a hacer su programación, pero tienen un área de 5x5 para trabajar el impreso y ustedes tienen que darle solución. ¿Vale? Entonces miren que a pesar de que programamos un área bastante grande de 20x20, no necesito 20x20 para trabajar este circuito. Vamos a mirar de cuánto quedó la línea. Ya cambiamos de Board Edge a Top Cooper para hacer las mediciones, Top Steel, perdón, para hacer las mediciones. Quedó de 6.7 centímetros por 7.7 centímetros. ¿Vale? Bastante pequeño. 13 centímetros ahorró por un lado. ¿Sí? Señor. Como 13 centímetros ahorró por un lado. Claro. Y si yo lo miro en centímetros cuadrados es bastante, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que es que a nosotros nos contratan y nos dicen, ejemplo, hay un brazo robótico, pero la placa, usted tiene que hacer N cosas de control y de programación, pero tiene un espacio de una placa solamente de 9 centímetros por 8 centímetros. Y son las condiciones que nos dan, ¿no? ¿Quién da la condición? El dispositivo. No lo damos nosotros. Nosotros nunca vamos a hacer un circuito para que un dispositivo mecánico se adapte a nuestro circuito. Nosotros nos adaptamos desde lo electrónico a los espacios físicos del dispositivo mecánico o el dispositivo autónomo, para que lo tengan presente. Siempre trabajamos sobre las áreas establecidas y ahí no nos corremos. Si necesitamos mucho más espacio, pues hacemos placa sobre placa y hacemos conexiones, módulos, lo que sea, pero de ahí no nos vamos a correr. Para que lo tengan Profe, presente. una pregunta. Por ejemplo, si yo fuera a mandar a hacer el circuito impreso, ahí, ¿qué sigue? Si es en un PCB, digamos, si es una persona que sabe de PCB, uno le entrega el circuito y ya lo cargan a una CNC directamente. Desde Proteus se puede cargar. Si usted lo va a hacer artesanalmente, pues tiene que imprimirlo en una hoja de termotransferible o mandarlo a plotear y cortarlo por plotter, ¿no? Son las dos rutas que yo conozco. Si lo quiere hacer para impresión en casa, vamos a guardar acá. Yo le digo aquí en Output y le digo imprimir layout. Aquí le decimos OK, le decimos que sea una impresión monocromática
Con la Pero, forma del planchado. señor, Con la forma del planchado. con la forma del planchado. Esta sería la forma del planchado. Pero ojo, si yo lo imprimo con todas estas características, me van a aparecer aquí todas estas letras naranjas y de color agua marina, perdón, y no me va a servir. Si yo quiero imprimir solamente el canal, los canales de comunicación en realidad, que son los de abajo, ¿sí o no? La baquela como tal, yo debo eliminar el top zip, ¿vale? Solamente él. Y en este caso, ya podría imprimirlo. Entonces, miremos acá, voy a mirar si tengo una impresora PDF. Miremoslo así. Miremoslo aquí en Adobe, le decimos que es tamaño carta, que sea vertical, usted lo puede hacer vertical o horizontal, como quiera. Y vamos a decirle aquí que sea horizontal normal al 100%. Entonces, le decimos OK. Y aquí voy a decir Blink para el escritorio. Vamos a mirar si me lo genera, no me lo genera. Listo. Miren, en este caso, aquí ya estaría el circuito que iría sobre la baquela, sobre el planchado, ¿no? Ahí ya está listo. ¿Vale? Sí, señor. Si yo quisiera montar sobre la baquela superior la máscara de componentes, entonces ya nuevamente voy acá a Output. Si fuera por el método de planchado, ¿no? Imprimir layout. Entonces elimino todos menos el top seal. Ahora es al revés y no quito el board edge. Este sí no, porque es el borde de trabajo. Pero yo debo trabajarlo horizontal, pero imprimirlo en mirror, o sea, en espejo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo plancho y queda al derecho, pero cuando yo quiero colocar la máscara de componentes, hay que hacerlo en mirror, o sea, en espejo, porque yo lo plancho nuevamente por encima, pero digamos que se hace un efecto espejo, para que cuando yo lo planche se vea al derecho. No sé si me hago entender. Entonces, para acá, en el caso de la máscara de componentes, que solamente es top seal, debemos colocarlo en mirror. Entonces, le decimos OK, aquí yo le digo blink máscara, le digo guardar. Vamos a guardarlo nuevamente y vamos a mirar cómo quedó el de máscara. Miren aquí. Entonces, esta es la máscara que me dice dónde deben ir conectados los elementos desde arriba, pero el otro me muestra por dónde van los caminos de conexión. No sé si hasta el momento he sido claro con este ejercicio. Sí, profe. Listo. Claro. Listo. Entonces, aquí hay otra cosa que hay que empezar a ver. Cuando yo hago quemado, digamos que artesanal, o así sea en CNC, pierdo mucho tiempo volando todo este cobre que no necesito, ¿no es cierto? Esto es pérdida de material y más, bueno, acá se va a perder el material externo, pero es más pérdida de tiempo, que el tiempo es muy valioso, ¿no? Entonces, para evitar eso, en términos del quemado, ya sea por CNC, ya sea por quemado artesanal, aquí hay una herramienta que se llama modo de zona. No sé si la ubican acá. Y aquí en modo de zona, nuevamente utilizo el ancho que utilicé para los caminos y dibujo una zona sobre el impreso. Recuerden que no tenemos top Cooper, sino bottom Cooper, y aquí en Net lo dejan genérico, en nada. Aquí en DMET lo seleccionamos que sea normal, y aquí agregamos todas las opciones de trabajo. El 0, este valor me dice cuánto quiero que esté separado mi zona de los caminos reales. Yo le voy a decir que un 30. Y aquí en normal, sólido, tipo sólido, le decimos OK. Miren lo que pasa. Ya solamente si yo lo pasara por un impreso, por lo que sea, solamente se va a ir comiendo estos bordes generales. Los demás los va a mantener. Esto ahorra tiempo en el impreso y en el quemado. También puedo hacer, por ejemplo, acá en esta zona, aumentar la diferencia, editar propiedades, y puedo seguir aumentando la diferencia en espacio. Vean, si ustedes consideran que debe existir un espacio más considerable, y lo pueden ir variando. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que puedo también configurar el sistema para que el quemado sea rápido y no pierda tiempo quemando todos estos elementos que no necesito en realidad. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta el momento, compañeros? No, señor. Listo. No, señor.
Listo, yo. Listo, perfecto. Además, yo debo darle a todo impreso unos derechos de autor. Aquí con la A, con el módulo de texto gráfico, yo voy a colocar, pues, digamos que un nombre. Yo aquí voy a decir que esto es TEINCO 2020. Voy a colocar acá, ya aparecen los letreros y si yo quisiera colocar, no sé, de pronto mi nombre, la persona que lo hizo, aquí vamos a disminuir un poco la altura y la anchura para que sea más pequeño el texto, lo vamos a rotar y lo podemos poner aquí, ¿vale? También si ustedes quisieran que su texto, veamos que su nombre apareciera en la parte inferior acá, también lo pueden hacer. Yo voy a copiar esto, le voy a decir aquí copiar, pegar. El número del celular para publicidad, profe. Puede ser, pensémoslo, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, un número. Yo le digo aquí, ok, estos números sí deben ser un poquito más anchitos y altos, anchos y altos. ¿Listo? Entonces, ojo, al darle clic derecho sobre él, cambiar layer y selecciono botón Cooper, que es el de abajo, ¿vale? Pero como queda hacia abajo, hay que girarlo, o sea, hay que hacerle un mirror, aquí sería sobre Y, o sea, que queda al revés, que cuando se imprima, lo dejan al derecho, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Y lo ponemos por acá, ¿listo? En este caso, si yo quiero que mi letrero se vea, yo tengo que quitar la zona, ¿vale? Porque toca volver a poner la zona para que identifique que esto es un elemento de, digamos que de impresión y que no hay que tocarlo. Pero miren que aquí aparecería ya, si ustedes me lo permiten, acá visualizarles un poco, aquí ya me aparecería el número. Y por este lado ya me aparecería, vamos a organizarlo un poco mejor, el nombre de la persona, el elemento de TEINCO, y digamos que pueden seguirle dando, digamos que personalización a su objeto, ¿vale? Además ustedes, por ejemplo, voy a tomar un último ejemplo ya para explicarles el diseño final, digamos que también desde la publicidad, voy a utilizar un logo de TEINCO, para que haya un logo chévere, es un circulito este, ¿vale? Y este circulito lo voy a llevar a colocar sobre la baquela. Entonces voy a guardar imagen, allá mismo en electiva 2 lo voy a llamar descarga PNG. ¿Listo? Este descarga PNG lo voy a abrir con Paint, en editar, y aquí le digo archivo guardar como bit de mapas, imagen BMP, ¿vale? Y aquí lo seleccionamos como monocromático. Ojo con esto, monocromático, le decimos aquí en electiva, nuevamente lo guardamos, le decimos guardar, le decimos aceptar y mire cómo queda, así debe quedar. Ya después, en Proteus, le decimos file, importar bit de mapa, y aquí tengo el bit de mapa en mi carpeta. Mírenlo aquí, pero lo que yo voy a hacer es pues darle el tamaño correspondiente sin perder proporciones. Ay, Dios. Y lo puedo, no sé, colocar por acá. Y aquí ya lo tendría sobre mi baquela. ¿Vale? Si de pronto para el logo de una empresa o bueno, lo que sea. No sé si hasta el momento existan preguntas, chicos, si de pronto hay algo que pueda solucionarles con mucho gusto, pues yo lo hago. No, profe, toca practicar. Sí, sí, digamos que esto es un ejemplo, un ejercicio de práctica, pero pues no es un ejercicio complejo. Yo voy enseñándoles algunas herramientas de a poquitos, no se preocupen. Pero hoy quería mostrarles que era mi objetivo, la programación, un primer ejemplo básico de programación, ¿no? Y un pequeño ejemplo del diseño de un PCB, para que lo tengan ahí muy presentes. Entonces, antes de finalizar nuestra clase, yo coloqué esta guía, y esta guía la van a trabajar de a 3 personas, ¿listo?
Este trabajo se llama definición, introducción a los microcontroladores. Inmediatamente voy a hacer la tarea. Listo, voy a crear una tarea vinculada al tema de la unidad número 1, definición de los microcontroladores. ¿Listo? Y por favor, solucionar el taller de la sesión 2. ¿Listo? Es ese taller de allá. Entonces esto va a tener 50 puntos. La categoría, esta categoría ya la justo está mal configurada. Y sería para entregar el día miércoles 19 a medianoche. ¿Listo? Vamos acá a decirle crear tarea. No he creado categorías porque está mal configurada. Vamos a configurar de una de esas categorías. Esto sería corte 1. Ingeniero, un favor. Sí, claro que sí. Ingeniero, lo que pasa es que tengo un microcontrolador y quisiera que usted me diera, o sea, no es el que usted nos pidió, pues quisiera que lo viera a ver si de pronto ese nos puede servir. ¿Cuál es? Cuéntame. ¿Puedo compartirle la pantalla? Lo Claro, tengo con mucho en una gusto. foto. Claro que sí. Ya dejo de compartir yo. Es ese microcontrolador. Ok. Déjame mirar. Voy a ampliarlo. Pues digamos que funciona, pero no es un micro de microchip. Y pues digamos que tocaría trabajar otro lenguaje, otro software de programación. No es pertinente ni tampoco es muy viable para mí. Digamos que Listo. en varios dispositivos. Vamos a trabajar sobre microchip, ¿vale? Listo, ingeniero. Vale, no hay Bueno, con gusto. Entonces, Muchas chicos, entonces voy a presentar aquí mi pantalla nuevamente y les voy a dar claridad sobre la actividad. Entonces, Una pregunta. sí, señor. Para el otro jueves de la otra semana vamos a manejar algo relacionado pues con lo de hoy, o sea, lo de la baquela y todo eso. Pues yo sé que vamos a manejar lo del microcontrolador. Sí, no, ya el otro jueves ya empezamos fuertemente a ver cómo se trabajan los puertos del micro, ya hacer ejercicios prácticos, ya hacer montajes desde Proteus y ya empezar a hacer nuestros primeros montajes reales, ¿vale? Eh, para que lo tengan ahí presente. En el caso de la tarea, se llama definición de los microcontroladores, dice por favor solucionar el taller de la sección 2. ¿Cuál es el taller de la sección 2? Dice buscar los tipos de encapsulados de circuitos integrados. Para esto vamos a definir primero qué es un datasheet con sus propias palabras y vamos a buscar una tabla con este tipo de encapsulados de dispositivos de nanotecnología. Colocamos aquí también, vamos a colocar los nombres de cada uno de los pines, cómo se relacionan en los puertos para que conozcamos el datasheet. Vamos a darle respuesta a que este PIC tiene conversiones analógicas y digitales y qué funciones cumplen estas, vamos a indagar. Vamos a mirar qué es un voltaje de PIC de referencia, lo van a indagar, ya hemos hablado de eso, yo ya he hablado de todo esto para que ustedes puedan darle respuesta al taller. ¿Cuánto tiempo almacena un PIC la información en su memoria de PROM? Lo van a indagar. El rango de operación del PIC, ustedes ya lo saben. Identificar si este PIC es de alta o baja frecuencia, ustedes lo van a determinar. Además, pues van a hacer el circuito ya simulado con estos fusibles. Ojo que aquí estos fusibles no son los siguientes fusibles y nuevamente se los copio ahí en el chat para que lo manejen. Estos son los fusibles que deben relacionar en el microcontrolador.
¿Listo? Entonces, esta es la tarea para que lo hagan de a 3 personas, lo suban allí, máximo hasta el miércoles a medianoche. Ojo con copiarse. Yo soy muy bueno para identificar fraudes y también lo cobro muy bien. Entonces, no hay que dar papaya, hagan el ejercicio por sí solos, como equipo, apóyense, háganlo bien, dibujen, colóquenle los nombres, denle respuesta a este primer tallercito, que este taller es una actividad relacionada con clase. Ya hablábamos que la actividad relacionada con clase equivalen todas las actividades al 20% de la nota, pero no den papaya con andar copiándose con el otro, porque yo soy muy bueno para mirar. Estos primeros códigos van a ser muy iguales, no similares, iguales para todos, pero ojo con la programación de los microcontroladores. Ningún grupo piensa igual que otro, ninguna persona piensa igual que otro. Y yo veo una plagio aquí, va a ser delicado. Entonces, que ustedes mejor por su propia conciencia hagan las cosas, es lo que más me interesa. Si no saben hacer las cosas o tienen dudas, como siempre, pregunten cuantas veces quieran. Si quieren preguntar 1000 veces, pregunten 1000 veces. Pero muchachos, no den papaya con andar copiando lo de los otros compañeros. ¿Listo? Este sería el taller, mis chicos. Esto sería la actividad y pues espero tengan un feliz fin de semana. Que ojalá les haya gustado la clase. Sí, señor. Profe, disculpe una pregunta. ¿Eso debe llevar algún tipo de formato especial o no hay problema? Por el momento no, pero la próxima clase vamos a hablar ya de formatos IEEE porque los laboratorios los debemos entregar es en un formato IEEE, ¿vale? Pero este primero no, porque no lo he explicado, Listo, perfecto, profe. Gracias. Un ¿vale? favor, ingeniero. Sí, señor. Dice que de a 3 personas. Sí. ¿Será posible que nosotros lo que pasa es que tenemos un grupo de 4? ¿Será que no es posible que nos Pues hacen dejen? 2 grupos de a 2, máximo Listo. 3 personas, ¿listo? Vale, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Vale, listo. Bueno. Vale, mis chicos, entonces un abrazo para todos, me alegró verlos y ojalá les haya gustado la clase. Vale, profe.